tardes. Buenas tardes con todos, jóvenes, confirmen audio. Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase de hoy, 11 de enero del 2021. Nosotros hemos estado este tiempo conversando de los alcanos y de los alquilos. Entonces, hay una representación que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Si bien es cierto, cuando hablamos de del metilo, del etilo, del butilo, nosotros consideramos los carbonos y podíamos encontrar una representación de este tipo. Si bien es cierto, lo podemos encontrar de este tipo y terminado en R, porque ese justamente era el hidrógeno que estamos del alcano sacando. Hay una representación que es muy importante para poderla usar en los problemas de nomenclaturas y de desarrollo de los alcanos combinados con los alquilos. Entonces, esta representación de la estructura, por ejemplo, del metilo, no varía mucho del metano, exceptuando el hidrógeno, que es el que hay que sacar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso del metilo, tenemos el radical del hidrógeno, y nos quedan tres hidrógenos que enlazar a ese carbono. Voy a ponerlos con rojo para que ustedes se den cuenta. 1, 2 y 3. Y el hidrógeno que perdió por ser del grupo hilo, lo dejo expresado con una rayita. Entonces, esta es la representación de la estructura del metilo. También es otra representación. La del etilo, que es C2H5, significa que tengo yo dos carbonos, uniones simples, y tengo los 5 hidrógenos. De manera tal, a ver, los pondré acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el enlace del hidrógeno perdido. Esa es la representación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Nosotros ya hemos venido trabajando en una secuencia. Hemos visto la última clase del día viernes, me parece. Vimos las propiedades. Entonces ya ahora vamos a trabajar con los problemas. Con los problemas de nomenclatura de alcanos. Pero es muy importante tener en cuenta cómo también se representan gráficamente la estructura del alquilo, de los grupos alquilos. Veamos propilo. Yo he anotado los 4 primeros. Ya ustedes conocen que podemos nosotros desarrollar todo este grupo, pero siempre a partir del alcano que va a perder un hidrógeno. Y la terminación de la palabra hilo, en lugar del alcano, que tenía la terminación en ano, ahora va a ser en hilo. Entonces, el propilo, por ejemplo, C3H7. ¿Qué significa? Que tengo yo 3 carbonos con 7 hidrógenos repartidos. Entonces, 1,
6, 7. Y el enlace del que se perdió, el hidrógeno perdido, por ser del grupo alquilo. Consecuentemente, lo mismo hago con el butilo. Ahora, el butilo tiene una sección especial. Eso ya voy a comentarles en este instante. Entonces, el butilo como tal, tengo 4 carbonos y tengo 9 hidrógenos. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Y tengo 9 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el hidrógeno de enlace que se perdió. Ahora bien, en el caso del butilo, a esta nomenclatura se la puede leer como T-butilo. T-butilo. ¿Y cuál es la representación gráfica? Por favor, anote esta excepción. Esa excepción es muy importante para resolver los problemas que vamos a ver a continuación. Entonces, el T-butilo, voy a escribirlo con rojo. El T-butilo tiene la siguiente estructura. El carbono CH3 y CH3. Esta es la representación del T-butilo. Normalmente es un grupo terciario. Es un butilo terciario. Entonces, esta estructura es muy importante anotarla, porque vamos a resolver ejemplos de nomenclatura de alcanos. Y ahí vamos a ver la utilidad justamente de esta estructura del T-butilo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo solo quiero hacerles notar algo. Bueno, nuevamente yo me remito también a las experiencias cuando estudiaba en algún instante de la vida la química orgánica, así como ustedes. Noten que esto significa que aquí hay un carbón con 3 hidrógenos. Acá tenemos la agrupación también de un carbono con 3 hidrógenos y un carbono con 3 hidrógenos. De ahí se deriva el término de que es terciario. Hay 3 grupos a su vez asociados con el carbono. Ahora, si ustedes analizan la fórmula original del butilo, ustedes tienen originalmente 4 carbonos y 9 hidrógenos. Esa es mi fórmula original o mi estructura original. No dista nada de la estructura que les estoy presentando como el T-butilo. ¿Por qué? Porque igual nosotros en esta estructura del T-butilo tenemos 4 carbonos. Si ustedes lo cuentan, 1, 2, 3,
3 y 4. Y de los hidrógenos tenemos 3, 6 y 9. No disten nada, no hay una variación sustancial. La única variación que usted puede anotar es la agrupación como tal. Nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna incógnita? Si no hay, para ya pasar al problema. Máster, buenas tardes. Solo esa representación se realiza en el caso del té butilo, nada más. Correcto, así es, sí. Hay que tenerlo muy en cuenta, el té butilo. Bien. Al momento de elaborar la gráfica, ¿por qué inicia el hidrógeno en cualquiera de las sustancias compuestas que está elaborando? ¿Por qué inicia al lado derecho y no del izquierdo? No altera nada al momento de... No va a alterar nada. Ya van a ver por qué es importante. Lo que interesa y lo que importa es que siempre tiene que estar este enlace del grupo alquilo vacío, sin el hidrógeno como tal. Solamente la expresión del enlace. Esto significa que perdió su hidrógeno y significa que este grupo se va a enlazar a otro. Nada más. Máster, disculpe, creo que, o sea, lo que Alison también preguntó es que si un caso donde usted puso el enlace va el hidrógeno primero y el enlace quedaría vacío del lado derecho, ¿no varía para nada o sí? Esto es lo que ustedes me están diciendo. Si esta H en lugar de ahí, Correcto. Exactamente. no importa. Lo que siempre tiene que quedar es este El enlace enlace libre. y el enlace libre para poder unirse Ok, a la otra Máster. estructura. Es el mismo principio, ¿se acuerdan cuando yo le hacía la representación tipo cizalla? Con la R, ¿se recuerdan de eso? Esto. Y decíamos que cada línea representaba un carbono. Y yo podía colocar la R al inicio o podía colocar la R al final, no importa. ¿Se acuerdan que conversamos eso en clase? Sí. Es el mismo principio. Bien, vámonos a los problemas. Ahí se van a dar cuenta que lo que interesa es tener en la mente y al alcance estas estructuras, nada más. Bien, entonces, el problema dice lo siguiente. Este problema es sobre nomenclaturas de alcanos. Y esto es un ejercicio. Entonces, le pide el ejercicio nombrar el compuesto. Que usted dé el nombre del compuesto representado por la siguiente fórmula estructural. Yo voy a abreviar, no le voy a colocar toda la palabra. COMP es compuesto. Nombrar el compuesto representado por la fórmula estructural. Entonces, el problema le da la siguiente estructura.
CH3, C, CH2, CH2 y CH3. Y además le da CH3 y CH3. Eso le da el problema. Entonces ahora nos piden que nosotros le demos el nombre. Y bueno, ¿qué nos dice la nomenclatura IUPAC o IUPAC? Nos indica que primero hay que identificar la cadena más larga del carbono. Ya, a ver, por favor, los que ya saben en buena hora, yo me alegro mucho, pero las personas que recién están en esto, por favor, atender. Los que saben, muy bien. Entonces, le decía que las reglas del sistema de nomenclatura nos pide que primero identifiquemos la cadena de carbono más larga. Ahora, hay un secreto también. No necesariamente la cadena más larga del carbono tiene que estar en forma horizontal. Hay problemas en los cuales la cadena más larga va a ser como una especie de cuadro, es decir, va hasta cierto punto como horizontal y luego va vertical hacia abajo. Lo que interesa es contar el número de carbonos. En este ejemplo esto es muy sencillo y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si yo, por ejemplo, quisiera considerar la cadena de esta forma, voy yo a ponerlo de verde para poder expresar correctamente. Si yo quisiera compararlo, por favor apaguen el micrófono, señor Carriel. Yo tengo apagado el micrófono, ¿no? Lo acabé de prender. Carriel, ya. Bien. Entonces, si yo quiero comparar esta cadena horizontal con esta, nosotros aquí, por ejemplo, comparamos y decimos, aquí hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. ¿Dónde más hay otra cadena? La horizontal, ¿verdad? Voy yo a colocarla con negro. Entonces yo tengo sombreadito o encerrado con el color negro. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión o qué me dice la nomenclatura? La nomenclatura me indica que esta, la que está de negro, es la que tiene más número de carbonos continuos frente a esta verdecita que yo señalé. Porque la verdecita tiene 1, 2 y 3 carbonos. Por favor, hasta ahí todo el mundo está claro. Sí, máster. Bien, entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Como ya tengo identificada mi cadena más larga, me quedo con la más larga. La más pequeña no, la borramos para que no nos confunda. Y entonces ahora vamos a numerarla. Vamos a numerarla siempre de izquierda a derecha. Este es el 1, la posición de carbono número 1. Este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5.
es una numeración de posición de secuencias en mi cadena de carbono. No estamos refiriéndonos a los números de la molécula como tal, no estamos refiriéndonos a eso. Esto es simplemente un número de ordenamiento, nada más. Este 1, este 2, este 3, este 4, este 5, que los he puesto de color negro. Entonces, ya sabemos que la cadena más larga de los carbonos tiene 5 elementos de carbono, ¿no? Entonces, y por lo tanto, eso nos lleva a pensar que si tenemos 5 carbonos, ¿qué tipo de alcano tiene que ser? A ver, escuchemos a Laisa Mora. ¿Qué tipo de alcano tiene que ser? Si tiene 5 carbonos, o cómo pudiera llamarse. Pentano. Un pentano, correcto. Entonces vamos a anotarlo momentáneamente. Es un pentano, correcto. Voy a prestar atención particularmente a los grupos de metilo. ¿Cuáles son mis grupos de metilo? Este y este. Son 2 grupos de metilo. ¿Pero qué está ocurriendo? Que esos 2 grupos de metilo, ¿en qué posición de la cadena están? A ver, Rudy Lucín. En el 2. En el 2, correcto. Entonces, yo voy a colocar ahí los 2 grupos de metilo que están en la segunda posición. Entonces, voy a anotarlo por acá. 2, 2. Están en la segunda posición y son 2 grupos. Como son 2, entonces yo le antepongo el prefijo dimetil y le pongo la rayita. Dimetil y correcto, pentano. Ese es el nombre de esta estructura. 2,2 dimetil raya pentano. Por favor, ¿está claro? Sí me expliqué cómo tienen que razonar o ir estructurando el nombre del compuesto a partir de la fórmula estructural. Por favor, sí me he explicado. ¿Alguna pregunta? Máster, disculpe, ¿el otro 2 de dónde lo sacó? Ya. El 1,2 es de la ubicación. Y el otro 2 comprende cuántos CH3 hay aquí. ¿Y qué es el CH3? Usted mismo, señorita, ¿quién era la señorita? Dayana, creo que era. ¿Metilo? Correcto. Ellos son los metilos, ¿verdad? Pero son 2. Entonces, ahí se coloca este 2 y se le añade este prefijo dimetil, porque son 2. Gracias. Veamos el chat. Ya, una corrección al señor Ochoa. Por favor, es importante conservar la nomenclatura IUPAC. Ya eso habíamos conversado. Entonces, normalmente la nomenclatura IUPAC siempre primero se fija en los átomos de la cadena más larga. Y vuelvo a insistirle, no importa si esta cadena más larga está horizontal o puede estar haciendo un corte vertical, no importa.
Ya, Guillermo Arboleda dice que correcto, el primer 2. Eso estamos ahora explicando, ¿no? Entonces, pueden haber ramificaciones a iguales distancias de ambos extremos de la cadena más larga. Entonces, nosotros tenemos que empezar siempre nombrando por el extremo más próximo a la segunda ramificación. Eso cuando yo tengo más largas las cadenas. Yo sinceramente resumo en decirles que, por ejemplo, aquí teníamos 5 carbonos. Si yo comparo con una ramificación que pudiera ser este corte, al momento de hacer este corte, yo tengo aquí solo 3 carbonos. Y 3 carbonos es un número menor frente a los 5 carbonos. Por lo tanto, como la regla me dice que me quede con la más larga, me quedo con esta cadena más larga. Y a esa yo le numero y le doy el posicionamiento. 1, 2, 3, 4, 5. La ubicación, ¿dónde están ubicados esos carbonos? Entonces, luego le asigno el nombre. Por eso, creo que a Laisa le pregunté, y por lógica, si estamos hablando que son 5 carbonos, entonces es pentano, de primera mano. Pero lo dejamos ahí porque es una parte del nombre. Nos falta ubicar, nos falta enlazar el nombre con los metilos, ¿no? Nos falta enlazar. Y entonces tenemos estas otras estructuras que están enlazadas con el carbono de la posición número 2. Entonces, ahí yo uso justamente los prefijos que le corresponden, ¿no? Si es 2, es di. Si son 3, son tri. Si son 4, es tetra. Y si son 5, son penta. Entonces, esa es la explicación del por qué aparece el dimetil. Y con respecto a estos números, en el primer caso, yo asigno es la posición en donde está ubicado esos enlaces y el número de ellos. Preguntas, señores, por favor. Puede ser dimetil como bimetil, ¿o me equivoco? No. Dimetil. Voy a escribirlo, porque a veces se escucha 2 es di, 2 es di, el prefijo 3 es tri. 4 es tetra. Bien, vamos a otro ejemplo. De repente un comentario si es válido. El señor Ochoa escribía en el chat que lo consideraba trimetil, pero es importante recordarles que en estas estructuras, y yo les mencioné a ustedes hace ya creo que semana y media, que las cadenas de los alcanos siempre van a cerrar con CH3. Entonces, al momento de considerar la denominación del compuesto, yo lo que tomo en cuenta son los de los enlaces. Y como tomo en cuenta lo de los enlaces, esos son 2 y por lo tanto es dimetil. Esa consideración, por favor, tenerla siempre presente cuando estamos hablando de alcanos. Todas las cadenas finalmente terminan con CH3.
todas las cadenas de ellos. Veamos otro ejemplo. Bien. Seguimos con nomenclatura de alcano. Y tenemos CH3, CH2, CH, CH3. Y tenemos CH3, CH3, y acá tenemos CH2 y CH3. Aquí hay un ejemplo de cadena que no es horizontal, la más larga. Y nuevamente vamos a tomar los colores y vamos a analizar dónde está la cadena más larga de los carbonos. Entonces, lo elemental en esto es decir, bueno, voy a ver siempre la que es horizontal y voy a contabilizar los carbonos en la cadena horizontal. Entonces, si yo contabilizo los carbonos horizontalmente, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí tengo una cadena. Voy a colocarla en negro. ¿Dónde más puede haber otra cadena? Voy a colocarlo con verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, la otra cadena irá así. Y habrá otra más chica. 1, 2, 3. ¿Verdad? Pero la de 3 no es nada comparado a la que está de verde y a la que está de negro. Entonces, la de negro, señores, ¿cuántos carbonos tiene? Veamos, Gilson Lynch, ¿cuántos carbonos tiene la cadena que está encerrada con el marcador negro? Lynch, por favor, conteste. 5, Master. 5, ¿verdad? Y la de verde, señor Lynch, ¿cuántos tiene? 5 también. 5, ¿está seguro? Contabilícelos, por favor. 6 tiene. Mejor carbono. ¿Ah? De verde veo... ¿Cuál es la de verde? La de verde es la de atrás. La de verde es la de atrás, así es esta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es que ese parece negro, es mi perspectiva. Es que está la una sobremontándose con la otra. Pero voy a sombrearla porque yo requiero que esté clara esta idea. Ahí está el verde. Y ahora sí se ve. Y ahí ven, por favor, si no ven los colores, tienen que decirlo. Ahí. Ya todos ubican la cadena de verde, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, gracias, Jocelyn. Entonces, la de verde, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál es la cadena más larga con la que voy a trabajar para fijar el nombre? Con la de verde, correcto.
no voy a trabajar con la de negro. ¿Por qué? Porque en la de negro solamente tengo 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Me quedo siempre con la más larga. Eso nos pide la nomenclatura IUPAC. Voy a escribirles por si acaso, si es que mi fonética o no. Esto es IUPAC, la nomenclatura IUPAC. Basado en las reglas de ellos es que hacemos nosotros la nomenclatura. Entonces borramos la de negro, que no nos sirve. Listo. Entonces ahora le doy yo el número de orden. Este es mi carbono 1. Voy a colocarlo con rojo. El orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las 6 posiciones. Entonces, por lo tanto, si son 6 carbonos, ¿cómo de primera mano tendría por lógica que tener en su nombre? Si estamos hablando de estructuras de alcanos, ¿qué nos puede decir Henry González? Hexano. Henry González, por favor. Hexano. Hexano, gracias. Ese nombre o esa palabra lo dejamos escrito al final, igual que hicimos la vez anterior. Exacto. Correcto. Entonces, ahora vamos a identificar hay una estrategia también que se suele realizar y cuando tenemos estas cadenas que no son horizontales, yo puedo reordenarlas. Eso es válido dentro de la nomenclatura IUPAC. Y la reordeno de manera tal que mi cadena quede toda ella horizontal. Y siendo así, yo reordenando mi estructura tendría esto. Vamos a el hexano dejarlo por acá a un costado. Y vamos a dejarlo aquí anotado. Y vamos a reordenar esta estructura. Entonces, CH3, C, hasta el 4 todo normal. El quinto ahora va a formar parte ya de mi reordenamiento y lo hago de una manera horizontal. CH2, recuerden que aquí está el enlace, CH2 y termina con CH3. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué cosas yo sé en esta estructura que me ha planteado el problema? Que tengo acá mis dos CH3, mis metilos. CH3 y CH3. ¿Y qué tengo yo también acá? Que en el 4, en la posición 4, hay un enlace. Hay un enlace con un metilo. No puedo dejarlo fuera en el reordenamiento. Por lo tanto, en la posición 4, aquí mismo ubico mi enlace.
Por favor, sí me expliqué el segundo paso o el reordenamiento de esa estructura, de manera tal que ya mi cadena no queda en esta forma como de un esquinero, sino que ya queda es toda ella horizontal. Por favor, ¿está claro ese paso? Entonces, ya una vez que tengo este reordenamiento, ya una vez que he reordenado, ahora sí voy o puedo trabajar de manera más sencilla y más cómoda el nombre. ¿Y qué tenemos acá? En la posición 2 hay dos estructuras de metilo. Dos, 2. ¿Qué más tengo? Tengo en la posición 4 un metilo, 4. No le coloca ya el 1, porque ese 1, el 1 se queda sobreentendido. Entonces, en la posición 4 hay un metilo. Y entonces, rayita, luego contabilizo todos. Finalmente, ¿cuántos metilos tengo? 1, 2 y 3. Entonces, ahí yo tengo un trimetilhexano. Trimetil y hexano. Ahora sí lo coloco a él en su lugar. Hexano. Y ese es el nombre. Preguntas, señores. Preguntas. Miss, yo tengo una pequeña pregunta. A ver, le escucho, Guillermo. Miss, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, 2 dimetil, 4 metil hexano? Porque los veo separados, entonces. ¿Por qué? Porque usted tiene que obedecer lo que indica o lo que pide la nomenclatura IUPAC. Entonces la nomenclatura IUPAC, nuevamente vuelvo a indicarle, le solicita que coloque en este orden el nombre del compuesto, que relaciona la ubicación, el número de metilos que están en esas ubicaciones, y luego habla de el número total, conservando siempre el prefijo di, tri, tetra, penta. Se trata de la nomenclatura IUPAC. Ok. Enumera el total de los compuestos, no los pone por separados. No. Bueno, ok. Yo les sugiero, por favor, que revisen la nomenclatura de reglas de IUPAC para nombrar los alcanos. Inclusive, la misma regla del IUPAC le menciona que tiene que usar guiones para separar los números y las letras. Y las comas para separar los números. Y que no deje espacio. Hasta eso regula la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC menciona que usted debe asignar el nombre y el número de posición a cada sustituyente. Eso dice la nomenclatura de IUPAC. Bien, vamos a dejar hasta ahí estos dos problemas. Mañana haremos otro en el cual iremos del nombre, o sea, haremos lo contrario. Nos va a dar el nombre y nosotros tenemos que desarrollar la estructura.
Veamos qué dicen en el chat. Hay unas notas. Ah, ya, Luisa que decía que habían 6. Sí, está bien. Bien, por favor, aquellos que tengan posibilidad de prender la cámara, préndanla para poder hacer la foto del curso. Hemos culminado con 24 personas, 24 participantes. ¿Quiénes son las 24 personas? Adriana Barrete, Alison Cuello, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Guillermo Arboleda, Andy Gutiérrez, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Lai Zamora, Rudy Lucín, Luisa Vera, Marta Cajamarca, Michelle Arizaga, Tinger Tomalá y Elania Figueroa. Ahí están los 24 personas de la clase de hoy. Sí, sí la nombré, Martita.